Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Seguimos en contacto y por supuesto, le agradezco la presencia en el estudio al precandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Veracruz, a Miguel Ángel Yunes Linares. Muchísimas gracias, Miguel, por venir. No, al contrario, muchísimas gracias por recibirme. Oye, pues hablar de Veracruz es hablar de muchas cosas. En primera instancia, lamentablemente, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente ha puesto pues la nota nacional al confirmar que pues, Veracruz en materia de rendición de cuentas es considerada la peor entidad del país y acumula una deuda, dice el responsable de la Auditoría Superior de la Federación, que acumula la suma de 16 entidades federativas. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el responsable de hacer la revisión a nivel nacional de los recursos públicos. ¿Se puede todavía, Miguel, rescatar a Veracruz y cómo ejecutar eso? Bueno, yo precisaría, no es una deuda, son recursos que fueron desviados, son recursos que el Auditor Superior de la Federación informa que después de practicar una serie de auditorías, estudios al gobierno del Estado de Veracruz, encontraron que en el gobierno de Javier Duarte se han desviado fondos federales por más de 31 mil millones de pesos. Esto es independiente de la deuda de más de 100 mil millones que tiene el Estado. Esto es solamente desviación de recursos y efectivamente, como lo dijo el auditor, esto equivale a la desviación acumulada de 16 entidades. ¿Qué es 31 mil millones? Es muchísimo, es muy difícil de concebir una cantidad de ese tamaño. Pero yo voy a decir concretamente lo que es. 31 mil millones es desviar 31 mil millones es la razón por la cual no hay medicamentos en los hospitales. Desviar 31 mil millones es la razón por la cual a la Universidad Veracruzana se le deben más de 2 mil millones de pesos y no se le paga. Desviar 31 mil millones es la razón por la cual más de 3 mil escuelas de Veracruz no tienen ni siquiera baños. Desviar 31 mil millones es la razón por la cual no tenemos un servicio eficiente de seguridad pública y estamos pasando por una etapa terrible en materia de inseguridad. Entonces es un hecho gravísimo. Por eso cuando la auditoría da las cifras hay que llevarlas al piso para que los ciudadanos sepan que estos fondos, que son dineros que la Federación manda al gobierno del Estado para aplicarlos en educación, en salud y en seguridad pública fundamentalmente, son fondos que debían haberse destinado para el beneficio de los veracruzanos y que no se destinaron. Y hoy la Auditoría Superior, con toda claridad lo dijo el Auditor Superior, Veracruz es la peor, en el gobierno de Veracruz, es el que peor ha administrado los recursos y el que más ha desviado recursos públicos. Esto es gravísimo. Yo como veracruzano lo siento profundamente y lo vivo en las giras que estoy haciendo, Sí. pero desde antes de las giras, a cada comunidad que llegas, la gente te dice, lo primero que te dicen es, nos sentimos inseguros. Aquí secuestran, asaltan, extorsionan. La gente está muy preocupada por la seguridad. Segundo, no hay empleo. También, ¿por qué? Porque no han invertido esos 31 mil millones. Tercero, no hay medicinas en las clínicas. Estuve anoche, por ejemplo, en Cozautlán de Carvajal y en Izhuacán de los Reyes, y no hay un mejorar en las clínicas. ¿Por qué? Porque el dinero que mandó la Federación para beneficiar a los veracruzanos lo desviaron a la bolsa de los funcionarios. Esa es la realidad. Miguel, a lo largo de los últimos 11 años, tú has estado señalando que la crisis en materia de seguridad, la crisis financiera, la falta de empleos, el atraso en el desarrollo social, pues se tienen responsables. ¿Quiénes son quienes deberán pagar por este problema, esta resarcición de daño al Estado? Y entendemos que para poder ejecutarlo, de llegar a ser gobernador, se va a necesitar la mano pues, de la Fiscalía General del Estado. Actualmente hay un fiscal, tú lo vas a dejar, lo vas a quitar. ¿Cómo hacer esta tarea? A ver, efectivamente durante 11 años los recursos de los veracruzanos fueron desviados y eso es lo que nos ha provocado no solo este quebranto anunciado ayer por la Auditoría Superior, sino una deuda que nos tiene hipotecados para muchos años, 30, 40 años, seguiremos pagando la deuda de Javier Duarte y de Fidel Herrera. ¿Quiénes tienen que pagar las consecuencias? De acuerdo a la Constitución, el titular del Poder Ejecutivo es uno solo, se llama gobernador del estado de Veracruz y tiene nombre, se llama Javier Duarte de Ochoa. Él es el responsable. Si él nombró malos funcionarios y no los supervisó, o peor aún, si fue cómplice de ellos, quien tiene que pagar las consecuencias es él. Y podemos citar muchos nombres, y ya están los nombres en la Procuraduría General de la República. Recordaría algunos cuantos. Por ejemplo, Tarek Abdala, que fue tesorero de Javier Duarte, ya está denunciado, no por mí, por la Auditoría Superior de la Federación.
Edgar Espinoso, Eric Lagos, Adolfo Mota, toda una serie de funcionarios, Pablo Anaya, que fue secretario de Salud, funcionarios muy cercanos, Gabriel de Antes, personas que estaban trabajando en el gobierno de Duarte y que los hicieron diputados federales por el PRI para darles fuero constitucional y que no se pudiera proceder en contra de ellos. En el caso del fiscal, yo lo he dicho con mucha claridad. Duarte, para proteger las espaldas, para proteger su salida, decidió nombrar un fiscal por 9 años. Es decir, él se iría y el fiscal se quedaría 7 años más. Pero el fiscal ha sido cómplice de Duarte y se tiene que ir. El 1 de diciembre, como gobernador del estado, le exigiré la renuncia. Y si no acepta dar la renuncia, iniciaremos un juicio político para removerlo del cargo. No tiene por qué Duarte dejarle a los veracruzanos a alguien que va a proteger las espaldas de Duarte. Eso no lo vamos a permitir. Miguel Ángel, evidentemente el tema de sancionar a quienes le han faltado la confianza a los ciudadanos que los colocaron en donde están, pero que pues, se preocupa también tanto como buscar acciones para pues, realizar y poder determinar y recomponer el barco en Veracruz. Hay que empezar a preguntarnos también y plantear qué hacer con la administración pública estatal, cómo rescatar el barco, cómo sacar otra vez al barco que se está hundiendo a la línea de flotación y sobre todo la pregunta, ¿habrá recorte al gasto corriente? ¿Se va a ver afectados? ¿Habrá despido de personal? De llegar a ser gobernador, ¿se debe de ajustar el presupuesto sin afectar a los burócratas? ¿Tú qué les estás planteando a los militantes de Acción Nacional con respecto a esto? Mira, yo recuperaría primero algo que dijo ayer el auditor superior de la Federación, cuando Carlos Loret de Mola, en una entrevista, le pregunta si Javier Duarte debe ir a la cárcel. Y responde el auditor, ojalá. Dice, pero yo no soy Ministerio Público. Y dice el auditor también, dice, yo le he preguntado por qué esos recursos no los pueden comprobar y me dijo que los ocupó para manejar el Estado. Y yo pregunto, ¿cómo se manejó el Estado? Le pregunto a quienes nos escuchan, a quienes nos ven en todo el Estado, en todo Veracruz, ¿realmente se manejó bien Veracruz? ¿Realmente tenemos buena infraestructura carretera, buenas escuelas, buenos hospitales? ¿O tenemos un Estado en situación de crisis? Obviamente, se tiene que resolver esta situación. Y un primer paso muy importante es que tienen que devolver lo que se llevaron. No sería de ninguna manera buen gobernador quien admitiera que se fuera Duarte con todo este grupo de personas que atracaron a los veracruzanos y que se llevaran 30,000 millones de pesos. Lo tienen que devolver. Duarte tiene muchísimo dinero. Los que fueron parte de este atraco a Veracruz están llenos de dinero. Entonces, ¿por qué se lo van a llevar? Lo primero es devolver. Una vez que se devuelva el dinero, a partir de ahí definir cuáles son las prioridades. Pero tienes toda la razón. El problema no se resuelve nada más así. Hay una deuda que ahoga a Veracruz, que se tiene que reestructurar, que se tiene que renegociar. Se tiene que hacer también un análisis de la estructura del gobierno del Estado para saber qué áreas realmente no tienen sentido de existir. Yo voy a platicar algo que aquí muchos de los que me están viendo seguramente lo recuerdan. Cuando fui secretario general de gobierno, no había secretario de Seguridad Pública, había director de Seguridad Pública y dependía de mí y había seguridad en Veracruz. No había secretario del Trabajo, había director del Trabajo y dependía de mí. No había secretario de Protección Civil, había director de Protección Civil y dependía de mí. Es decir, convirtieron muchas direcciones que tienen menos gasto, que tienen menos recursos de carácter presupuestal, las convirtieron en secretarías literalmente para darle chamba a los amigos. Obviamente se tiene que reestructurar el gobierno y a los trabajadores del Estado garantizarles que no van a perder su empleo. Yo no sería capaz de llegar a quitar a un trabajador que tenga un empleo, que realmente esté desempeñando su trabajo, pero evidentemente a quienes no desempeñan su trabajo, a todos estos aviadores que hay en el gobierno, se les tiene que sacar de la nómina. Eso es absolutamente cierto, válido, y eso es lo justo. Yo creo también que es muy importante, y la gente no me va a dejar mentir, que los funcionarios del gobierno del Estado dejen de vivir y de conducirse como se conducen. Vemos a los funcionarios, a mí me ha tocado ver cómo llegan con 4 o 5 Suburbans siguiendo al funcionario, 10, 15, 20 personas custodiándolos, cuando la gente en la calle tiene temor. ¿Cuánto cuesta la custodia de un secretario en el gobierno del Estado de Veracruz? Ya no pensemos en Duarte. ¿Cuánto cuesta la custodia de un secretario? Cuesta millones de pesos al mes. Yo he visto
fuera de las casas de los secretarios, y puedo decir el nombre, fuera de la casa de Tomás Ruiz, de su casa de descanso, en la zona de Antón Lizardo, patrullas de la Fuerza Civil. Y yo pregunto, ¿por qué esas patrullas mejor no andan patrullando el Estado para custodiar a los veracruzanos? Se ha enviado también, Miguel Ángel, una iniciativa por parte del Ejecutivo con el objeto de modificar la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Quieren hacerle una adecuación al artículo 98 en el tema que se refiere a la deuda solidaria del Estado con algunos entes y organismos autónomos. El caso concreto de la Universidad Veracruzana. ¿Se le debe de dar a la UV mayor autonomía financiera o se le debe de permitir que se hagan estos cambios a la ley con la finalidad pues de no responderle a los maestros, no responderle a la máxima casa de estudios? A ver, yo fui secretario de gobierno cuando se le dio a la universidad autonomía. Y en la ley que aprobó la autonomía de la universidad, que por cierto me honra en el hecho de que ahí aparezca mi nombre y mi firma como secretario de gobierno, en esa ley se le garantizó a la Universidad Veracruzana autonomía financiera y se dispuso que los recursos que anualmente el Estado le debía otorgar a la universidad tenían que ir creciendo en términos reales, es decir, que se tenían que ir ajustando con la inflación para que nunca la universidad tuviera menos recursos. Yo soy partidario, primero, de la autonomía financiera de la universidad y segundo, de que se le pague a la universidad lo que se le debe. Estuve antier en la Facultad de Derecho donde yo estudié. Literalmente se está cayendo a pedazos. Eso no es justo, no es el lugar adecuado para que nuestros jóvenes se preparen. Continúas recorriendo Veracruz, platicas con la militancia de tu partido y hay temas importantes que abordarle y plantearle. Tú, en caso de ser gobernador, pues tendrás que atender problemas que ya has mencionado como salud, seguridad, el tema del desarrollo agropecuario. El campo en Veracruz está literalmente olvidado y eso es la muestra de tener manifestaciones y manifestaciones. Todos los días. Y todos los días. El tema del desarrollo social, las comunicaciones, las carreteras simplemente están en el olvido. ¿Cómo volver a poner pues a estas áreas del gobierno dentro pues de la actividad normal que le permita a los veracruzanos tener respuesta, aunque sea mínima, pero una respuesta por parte del Estado? Mira, se requiere primero planeación, se requiere seriedad en el ejercicio del gobierno, se requiere eficiencia, en el gasto, se requiere transparencia en el gasto, se requiere definir prioridades para que el recurso vaya destinado a las áreas que más lo requieren y a las personas que más lo requieren. Te pongo un ejemplo. Anoche en Izhuacán y en Cozautlán de Cozautlán de Carvajal, que por cierto es un lugar, como todos lo sabemos, que produce o producía el mejor café de Veracruz. Está aquí cerquitita de Jalapa, a 1 hora y pico. Cayó la roya del café y ha bajado el 85% de la producción. La gente literalmente se está muriendo de hambre. Les pregunté cuántas veces había ido el gobernador Javier Duarte. No ha ido nunca. Pero no solo él, no ha ido ni siquiera un funcionario del gobierno del estado. Cuando Cozautlán en helicóptero, como ellos viajan, está a 15 minutos. Les ofrecieron un programa para hacer viveros tecnificados y poder cambiar las plantaciones de café. No les dieron ni un centavo. Entonces, ¿qué se requiere? Un manejo honesto de los recursos, un manejo planeado del gobierno, que no sean ocurrencias, que no se inicie una obra que no se vaya a terminar, como tantas en el Estado, y aprovechar los recursos escasos que nos van a dejar para que las cosas se puedan hacer. Yo tengo un objetivo, y ese objetivo se logrará en 2 años. Yo no voy a iniciar una sola obra que no se pueda concluir en 2 años, y daré prioridad a la conclusión de obras que están iniciadas, obras que ahí está el dinero tirado. Pongo, por ejemplo, la clínica que está cerca de Nauta, abandonada. La clínica casi terminada, pero está abandonada. No tiene camas, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay nada. Un último tema, Miguel Ángel Yunes Linares. Los prestadores de servicios, ya hemos hablado pues, de la crisis que enfrentan tanto productores del campo como el sector salud, pero quienes generan los empleos en Veracruz son los prestadores de servicios, los empresarios, y lamentablemente o lastimosamente en Veracruz desde hace un buen tiempo han comenzado a dejarles de pagar a muchos de esos prestadores de servicios. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Quién debe de...? Y están batallando porque esto de generar empleos, pues también al no tener pago por parte de a quien le has brindado un servicio, pues muchos de los negocios han cerrado. De llegar a ser gobernador, ¿cómo se haría para poder reestructurarles pues sus pagos, cómo cumplirles a estos prestadores de servicios que muchas veces se han quedado literalmente sin nada? Bueno, te voy a dar una exclusiva porque además este es un programa importantísimo que se escucha y se ve en todo el estado. Vamos a abrir una página en internet, daré en los próximos días el nombre, que tiene como objetivo que todos aquellos proveedores de bienes o servicios del gobierno del estado
que a los que el gobierno del Estado les adeude, vayan registrando su deuda. Esto no quiere decir que nos vayamos a comprometer de manera automática a pagarles. Quiere decir que necesitamos tener un registro cierto de cuánto es lo que debe el gobierno y una vez pasada la elección el 5 de junio, el día 6, empezar a sentarse con todos, saber realmente quiénes fueron proveedores, quiénes construyeron una obra, quiénes proporcionaron algún servicio o proveyeron algún bien y empezar a planear el pago, porque es injustísimo que muchas personas hoy estén en Veracruz quebradas, que hayan perdido fuentes de empleo y que en cambio muchos funcionarios encabezados por Duarte tengan las bolsas llenas de dinero. Esto no puede seguir así. Se acaba el fenómeno del suburbanismo cuando tú llegues a ser gobernador. Me refiero al suburbanismo porque les gustan las suburbans. Les encantan, no, pero ojalá y fueran nada más las suburban. Les gusta viajar en jet, viajar en helicóptero. Cuando no sirve o cuando no hay jet disponible, rentan jets de privados para poder viajar al extranjero, de vacaciones, a donde sea. Yo he visto funcionarios del gobierno del estado ir de Jalapa a Veracruz a los partidos de Tiburones Rojos en un helicóptero y aterrizar enfrente de toda la gente cerca del estadio. Eso ya no puede ser. Yo trabajé con gobernadores que utilizaban los carros del gobernador anterior, que utilizaban mucho la carretera. Yo no uso helicóptero. A mí me parece que Héctor, mi primo, candidato del PRI, comete un gravísimo error en llegar a las comunidades en helicóptero. Eso es ofensivo. La gente sabe que el dinero que está utilizando es dinero del gobierno. Esa es la realidad. Que las campañas políticas del PRI se pagan con recursos del gobierno del Estado, es decir, con recursos del pueblo. Yo llego en mi camioneta, en la mía, a mí no me la paga el gobierno. Creo que esto tiene que terminar. Y yo creo que dentro de todo este escenario tan complejo, los veracruzanos lo que no debemos perder es la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza de que esto puede cambiar, porque da la impresión que de repente es tal el desencanto como que ya nos acostumbramos a que así tienen que ser las cosas. Y yo les digo que las cosas pueden ser distintas, que van a ser distintas, que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para sacar del gobierno a quienes nos hicieron un daño brutal durante todo este tiempo y llevar al gobierno a buenas mujeres, a buenos hombres que amen a Veracruz, que junto con la sociedad empiecen a transformar este Veracruz y que el sueño individual de cada uno se pueda materializar, que tengamos un sueño colectivo y que ese sueño colectivo de vivir en un Veracruz mejor, más justo, seguro, se pueda realizar. Yo estoy totalmente seguro de ello. Pues le agradezco a Miguel Ángel Yunes Linares, precandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Veracruz, tomar tiempo en su agenda, venir al estudio de En Contacto y platicar con el auditorio para dar a conocer de estos temas. Y bueno, si nos lo permites también, como lo hemos dicho con los otros también precandidatos, estamos en contacto y nos mantenemos en comunicación para seguirle informando al auditorio. Será un honor, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues vamos a hacer una pausa, si les parece, y al regresar les tengo más información.